acudimos al majestuoso Palacio de Bellas Artes a la entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023. En esta ocasión, especialmente a acompañar a mi tío José Manuel Valenzuela Arce, que fue galardonado con este premio en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Este premio se otorga a quienes han contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso de la lingüística y la literatura, las bellas artes, la historia, las ciencias sociales, la filosofía, las artes y tradiciones populares, así como a las expresiones artísticas en general. Como ven y oyen aquí, que el encargo recibí y el gran honor ciertamente de trenzar yo verbalmente el símbolo al mito fiel de las ramas de laurel que coronarán su frente. Señora Beatriz Espejo, los parabienes le doy, y a Claudio Valdés, que hoy comparte premio y festejo. Con sus nombres entretejo el de Manuel Valenzuela. Y en mi 10ª espinela los felicito a los tres por su gran legado, que es una luminosa estela. Y en un tiempo tan freelance de fake news, redes sociales, bots, realidades virtuales, youtubers, haters y fans, sin marginar al breakdance, sin prejuicios ni diatriba, por pura euforia festiva, los queremos honrar con música de tradición, zapateo y palabra viva. José Manuel Valenzuela, yo siempre le llamo con su nombre completo, aunque él se llama solo Manuel. José Manuel Valenzuela es un tecatense absoluto, con el norte en la raíz, en el corazón. Su terreno es la identidad, los movimientos sociales, la cultura urbana y popular, los jóvenes. Es el más destacado investigador de la frontera. La frontera también es una potencia cultural. Y por supuesto, lo que se detona culturalmente a partir de la migración. Es ahí donde ha posado su mirada, su talento y su investigación. Ha visto al migrante en toda su dignidad y como portador de diversidad cultural, porque siempre he sostenido que cuando una persona migra, lo pueden despojar de todo, menos de su cultura. Gracias
querido José Manuel, por recordarnos siempre que esta frontera es también un punto de creación. En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, recibe el premio el académico e investigador José Manuel Valenzuela Arce, originario de Baja California, por la calidad, diversidad, pertinencia e interdisciplina de su quehacer académico y de divulgación en el terreno de los estudios culturales, fronteras, violencia y migración. Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Recibe diploma y medalla de manos de la Secretaria de Gobernación, maestra Luisa María Alcalde, y la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto María. La palabra al doctor José Manuel Valenzuela Arce. Licenciada Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura. Consejo de Premiación y Jurado del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023. Beatriz Espejo, Claudio Valdés Puri, Guillermo Velázquez, quien siempre lo asocio, y los peores de la Sierra del Quillo. Amigos, amigas, colegas, saludo muy afectuosamente a mi maestro y amigo Gilberto Jiménez, quien entiendo que está aquí presente. Agradezco al doctor Luis Enrique Palafox, maestro, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Jesús Madueña Molina, el rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes tuvieron la generosa disposición de proponerme para este importante reconocimiento. Hace más de 4 décadas que estudio los procesos socioculturales transfronterizos, las culturas e identidades juveniles, los movimientos sociales y las culturas populares, campos investigativos que, como los viejos amores, ni se olvidan ni se dejan. Inicié acompañando a cholas y cholos, herederos del pachuquismo, movimientos socioculturales que redefinieron rutinas en barrios populares mexicanos y chicanos, en el norte de México y sur de Estados Unidos, incorporando elementos simbólicos definitorios del perfil cultural de lo mexicano, como dispositivos identitarios de resistencia social. El cholismo se extendió por todo México y otros lugares de América Latina y España. También trabajé con chavos banda en el centro del país, quienes se rompieron en el ámbito nacional cuando publicaron un cintillo donde decían: temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto. Y lo firmaban los Panchitos. Este reclamo dramático expresaba el desencanto instalado con el neoliberalismo y la llamada década perdida que precarizó y expropió la esperanza de millones de jóvenes en América Latina y otros lugares del mundo. Luego vinieron condiciones económicas aún más devastadoras y un despliegue de muerte que recorrió al país, catapultado con la irresponsable simulación de una guerra contra el crimen organizado operada por Felipe Calderón y Genaro García Luna. La situación de las y los jóvenes adquirieron rasgos más que preocupantes, especialmente en América Latina, donde se limitaron los canales de movilidad social y las posibilidades de construir proyectos viables de vida. Los procesos de precarización
junto a la degradación de las instancias responsables de impartir justicia, enmarcaron los mundos juveniles, colocando a muchos de ellos en necrozonas que amplían la incidencia del juvenicidio como condición límite de procesos articulados de precarización de la vida. Juvenicidio que es muerte artera, persistente y sistemática, anclada a la precarización económica, simbólica, moral, ciudadana y subjetiva, combinación subyacente al hecho de que la violencia es la principal causa de muerte de jóvenes en México y en América Latina, donde millones de ellas y ellos limitan y desdibujan sus horizontes de vida desde un presentismo intenso, presentismo juvenil alimentado por la obliteración de sus horizontes de futuro. Ellas y ellos se aferran al presente y a los satisfactores disponibles desde subjetividades que apuestan a la vida intensa, vida al límite, como hacen los tonas, quienes apuestan por el todo o nada, convencidos de que más vale una hora de rey que una vida de buey, y los ponchis, niños prematuramente inscritos en los pliegues del narcomundo, o los tumbados, epítomes del consumismo neoliberal que sustituye el ser por el tener, y la vida exitosa equivale al consumismo que emula códigos de la narcocultura, definida por la presencia del narcotráfico en la conformación de sentidos y significados de vida y de muerte. Las y los jóvenes han sido protagonistas de procesos colectivos y de bioresistencias, donde el cuerpo deviene dispositivo de la lucha social frente a la biopolítica y las estrategias de la necropolítica. Pero también aparecen en las luchas que anticipan nuevos proyectos sociales en las calles de México, Chile, Colombia, Nicaragua, Argentina, Brasil o Ecuador, como lo hicieron en la Primavera Árabe, en el 15M español, en el Occupy Nueva York, en los Dreamers o el Black Lives Matter en Estados Unidos, en la MANE colombiana, en la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, en las Juventudes Kirchneristas, en los jóvenes de las periferias brasileñas, en las y los jóvenes en la primera línea en Colombia, en los movimientos de las mujeres latinoamericanas contra la violencia patriarcal, en las luchas contra la homofobia y la transfobia, en el Yo Soy 132, o en las luchas por la presentación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en 2014, en un crimen de Estado asociado orgánicamente a organizaciones criminales. Los grandes problemas de las y los jóvenes no solo se inscriben en la condición juvenil, se encuentran articulados a los grandes problemas sociales, al proyecto global nacional y al horizonte civilizatorio. Necesitamos repensar el campo de la política y lo político, reducidos a la relación Estado-sistema de partidos, recuperando las resistencias juveniles, sus agendas y sus luchas contra las políticas de las derechas neoliberales. Requerimos desmontar los procesos de precarización de la vida que criminalizan a las y los jóvenes y tapizan los entramados y experiencias dolientes que producen y reproducen los feminicidios y los juvenicidios. Fronteras y desplazamientos. Las fronteras son dispositivos político-administrativos y de poder que funcionan como sistemas de clasificación social que engullen y vomitan sueños y esperanzas, pero también son zonas de contacto, in between, nepantlas o zonas liminales donde confluyen intensas relaciones socioeconómicas, culturales y familiares, incluida la enorme fuerza sociocultural, económica y política del México de afuera. Observamos el atrincheramiento de viejas y nuevas fronteras que obliteran los caminos del éxodo humano, protagonistas del periplo global de la miseria y el miedo. Las caravanas migrantes son formas colectivas de bioresistencias, encuerpamientos agregados, esperanzas que caminan juntas para cuidarse, son corazas protectoras. Los desplazados por las violencias y el miedo expresan la condición límite de un modelo económico y político generador de enormes desigualdades, constructor de muros vejatorios que devoran sueños, vidas y esperanzas, sepultura de migrantes inscritas en los muros metálicos de hormigón y concreto o muros de agua que evidencian lo lejos que estamos de garantizar el derecho de las personas a emigrar, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la protección de niñas y niños en condición migratoria, como estableció el Pacto Mundial por una Migración Segura,
ordenada y regulada, aprobada el 10 de diciembre en Marrakech, con 160 países, incluido México. El desafío impostergable es garantizar las condiciones para construir proyectos de vida vivibles, viables, donde la gente no debe emigrar por la pobreza, la violencia, el miedo o la acechanza de la muerte. Las soluciones no se construyen levantando muros o instalando boyas, sino generando proyectos de vida vivibles para todas y todos. Proyectos incluyentes formulados desde nuevos y mejores horizontes civilizatorios. Finalmente, ciencia con conciencia. Los grandes problemas de la humanidad derivan de un modelo capitalista, extractivista, predatorio, productor de enormes desigualdades y de millones de vidas que no importan. Vidas desechables, precarias, sacrificables, monstrificadas, nudas, canallas, hundidas, amortajadas, encarnadas en los nadies de Eduardo Galeano, cuyas vidas valen menos que las balas que los matan. En la academia tenemos mucho que aportar desde posicionamientos dialógicos, y horizontales. Requerimos ciencias dialógicas, no las heteronómicas cargadas de violencia simbólica, donde los otros son salvajes, objetos de estudio, nativos, informantes incorporados en procesos investigativos, desde reglas, normas y conocimientos impuestos, donde poco o nada importan sus propios intereses, culturas y saberes. Una ciencia crítica, reflexiva y humanista que problematiza su responsabilidad en la transformación de la realidad, en la comprensión y transformación del mundo y que prefigura el lugar que queremos como humanidad. La investigación debe esclarecer imágenes de una vida mejor, vida deseada, vida anticipada. Podemos adjudicar al campo científico los rayos que Ernest Bloch definió para la filosofía y plantear que la ciencia deberá tener conciencia moral del mañana, tomar partido por el futuro, saber de la esperanza o no tendrá ya saber ninguno. O como destacó François Rabelais en Pantagruel, ciencia sin conciencia es ruina del alma. Muchas gracias. La secretaria de Gobernación, maestra Luisa María Alcalde Luján, dirigirá unas palabras. Así nos lo demuestra nuestro primer galardonado, José Manuel Valenzuela Arce, que recibe hoy el Premio Nacional en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Antes que Jaime López y mucho antes que Café Tacuba, a sus 33 años, José Manuel Valenzuela ya escribía de pachucos, cholos, punks y chavos banda en su ensayo A la Brava ese de 1987. Ahí recorre las identidades juveniles con todas sus manifestaciones, entre ellas la música. Me imagino los pasillos del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte allá en el año 2000. ¿Y qué pensarían quienes pasaban por el cubículo del ya reconocido investigador Valenzuela Arce y escuchaban "Salieron de San Isidro"? Na, 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 na. Y es que para otra de sus monumentales obras, Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, tiene que haber escuchado más de 1000 canciones a profundidad si el libro cita por lo menos a 300. Si fuera playlist, duraría más de 20 horas, así que mejor lean el libro. Audaz, Valenzuela Arce sostiene que este género musical es una expresión popular lúdica sobre el narcotráfico, no su apología. Como sea, por ese libro ganó el Premio Internacional Casa de las Américas. Desde luego que sus investigaciones lo han llevado por otros derroteros culturales, pero siempre vuelve a la música o a la frontera norte y a los fenómenos socioculturales que la definen. Valenzuela Arce nunca dice Tijuana no, sino Tijuana sí, y ha escrito Welcome
Amigos Tu Tijuana, Graffiti en la Frontera y Paso del Nortec, This is Tijuana, que combina la música electrónica con una visión sociocultural de esa ciudad que supera las etiquetas que le han impuesto. A finales de 2023, la plataforma de música Spotify dio a conocer a los cantantes más escuchados del planeta, y ahí un mexicano muy conocido aquí, recientemente citado pero poco comprendido, Peso Pluma. Afortunadamente, como en los 80s, 90s y más, contamos con el doctor Valenzuela Arce, que nos trajo corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos, para entender la razón por la que millones de jóvenes ven reflejadas ahí sus aspiraciones. La música es un espejo del yo. Los 4 galardonados recibieron el premio de la mano de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente de México. Luego de la ceremonia, un pequeño brindis en honor a los 4 galardonados. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos.